Bien, hay interés y hay un no disfrute de las capacidades y de las actividades de las cuales uno solía participar anteriormente. También se va a caracterizar por la presencia o el aumento de una fatigabilidad, es decir, una disminución de la energía. Entonces, nosotros podemos, según los criterios diagnósticos, podemos utilizar varios tipos. Está el CIE-10, el DSM-5, el de la OMS. En esta oportunidad vamos a ver el de la DSM-5. Ahora, para esto tenemos que ver 5 apartados, ¿no? Separados por la letra A, B, C, D y E. En la letra A nos van a manifestar o clasificar a 9 sintomatologías asociadas. En el B se va a clasificar los malestares también y cómo esto afecta en el ámbito social, laboral del paciente, mientras que el punto C, D y E se va a encargar principalmente de negar ciertas posibles explicaciones que estén produciendo esta depresión, es decir, nos va a buscar darle una explicación al estado depresivo del paciente desde el punto de vista fisiológico, o de repente por problemas, consumo de drogas, entre otros malestares o enfermedades asociadas. Entonces, con respecto al punto A, ¿qué nos dice? Que para clasificar a un paciente como depresivo, se tiene que tener por lo menos 5 sintomatologías, 5 síntomas, aquí va. Entonces, estos episodios depresivos sí o sí deben durar mínimo 2 semanas consecutivas. Primero, para decir que este paciente está deprimido, debe durar 2 semanas consecutivas. Adicional a eso, debe presentar mínimo 5 síntomas. Y entre estos síntomas, sí o sí tiene que estar el estado de ánimo deprimido o la disminución del interés o placer para casi todas las actividades. ¿Ya? Además de 4 de estas 7 síntomas restantes, como por ejemplo, la pérdida importante del peso sin hacer dieta, o un aumento de peso también puede haber, o una disminución del apetito casi todos los días. Va a haber una alteración del sueño por la presencia de insomnio o por hipernopsia casi todos los días también. El paciente cuando despierta, por lo general despierta con un estado depresivo muy elevado. Puede haber agitación o retraso psicomotor, también puede haber fatiga o pérdida de energía, va a haber sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva e inapropiada. También vamos a ver otra sintomatología, la disminución de la capacidad para poder pensar o concentrarse y tomar decisiones de manera adecuada, digamos. Ya sean estas acertadas o no, pero va a tener la dificultad para tomar dichas decisiones. También vamos a tener que el paciente va a presentar múltiples pensamientos de muerte, ¿no? Y también a estas se le van a asociar ideas suicidas. Y muchas veces va a tener planeado ya un plan de cómo podría ser su posible muerte, ¿no? Por causas, bueno, de manera suicida. Entonces, estas van a ser las sintomatologías. De estas 9, tiene que estar o la 1 o la 2, sí o sí, y acompañada de 4 más. Bien. Y bueno, esta sintomatología debe durar por lo menos 2 semanas consecutivas. Ahora, con respecto al punto B, vamos a ver cómo los síntomas causan malestar de manera clínica al paciente, o de repente le produce un deterioro social, laboral, o en otras áreas importantes funcionales, ¿no? Físicas, por ejemplo. Mientras que en el punto C, vamos a ver que los episodios hay que buscar que no se puedan atribuir a defectos fisiológicos, perdón, o de repente al consumo de ciertas sustancias como drogas, o de repente medicinas, o alguna afección o alguna enfermedad médica. En el punto D, vamos a ver que el episodio de depresión no explica mejor un trastorno esquizofrénico, ¿sí? Es decir, muchos de esos trastornos esquizofrénicos, esquizofrenoides o la esquizofrenia pueden también producir esta sintomatología de depresión, entonces se tiene que descartar ello. Y también
no debe haber, o no, nunca ha tenido que haber habido episodios maníacos o hipomaníacos. Eso es lo que plantea la DSM-5 con respecto a los criterios para poder valorar a un paciente con depresión. Ahora, con respecto a la gravedad, esta puede ser leve, moderada o grave, y va a estar en función del número de síntomas, según el criterio DSM-5 que va a presentar el paciente, a la gravedad de estos síntomas y al grado de discapacidad funcional que puede provocar esta sintomatología. Entonces, la leve se va a caracterizar porque va a haber presencia de pocos síntomas o solo los necesarios para poder cumplir los criterios diagnósticos. Estamos hablando de 5 o 6 síntomas nada más, de los 9 en total. Y también la intensidad de estos síntomas van a causar un malestar, pero es manejable dicho malestar. Y los síntomas producen un deterioro leve del funcionamiento social o laboral. Mientras que en la grave, el número de síntomas ya va a superar notoriamente el necesario, es decir, podemos estar hablando de 8 o 9 síntomas. Y también la intensidad va a ser mucho mayor. Va a causar un gran malestar y no es manejable en sí, ya no solo se va a poder manejar con psicoterapia o de repente mejorando el medio ambiente, sino que se va a necesitar farmacología, como vamos a ver más adelante. Con respecto también a los síntomas, van a interferir notablemente en el funcionamiento social y laboral de la persona. Muchas veces se va a ver incapacitado de ir a trabajar porque el estado de ánimo está muy bajo. Con respecto al diagnóstico diferencial, como mencioné anteriormente, aquí en el punto D, en el punto C también, lo que interesaba muchas veces en este punto para la DSM-5 es descartar otras posibles causas que estén produciendo que el paciente se sienta deprimido, ¿no? Entonces, aquí justamente el DSM-5 nos da unas posibles diagnósticos diferenciales, otras posibles causas que pueden producir esto. Entre esto, vamos a ver en las causas endocrino-metabólicas, por ejemplo, las patologías tiroideas con el hipohipertiroidismo, la diabetes, la anemia severa, van a hacer que el paciente esté cansado, agotado, ¿no? Disminuido, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison y porfiria. Con respecto a las infecciosas, puede ser el virus de Epstein-Barr, sífilis terciaria, la tuberculosis también mencionan. Con respecto a las patologías neurológicas, puede ser la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, ictus o epilepsias. Con respecto a las neoplasias, el cáncer de páncreas mencionan, o algún dolor crónico. Con respecto a los trastornos mentales, vamos a tener a los trastornos de angustia y ansiedad, al trastorno obsesivo compulsivo, a los trastornos bipolar, la distimia, trastornos adaptativos, síntomas negativos de la esquizofrenia, lo que mencionaba anteriormente, y el consumo de tóxicos o algunas otras drogas sociales que pueden estar produciendo esa depresión en el paciente. Entonces todo eso se debe descartar. Con respecto al manejo, va a depender del nivel o el grado de la depresión. Puede ser leve, moderado o grave, como mencioné. En los pacientes con depresión leve, se puede manejar mediante la psicoterapia. Con respecto, si es una depresión moderada, puede ser psicoterapia más medicamentos. Y si es grave, puede ser ya fármacos con psicoterapia y también con una mejora del entorno. Vamos a ver que aquí se va a manejar tanto lo biológico, lo mental y lo físico, lo que va a rodear al paciente. Entonces todo eso tiene que confluir para buscar su mejora del mismo, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte, doctor. Gracias. Muy bien. Continuando con la exposición, buenas tardes con todos. Yo voy a continuar hablándoles sobre los trastornos depresivos. Entonces, vamos a empezar con el trastorno depresivo mayor. Sí, que mi compañero ya también lo ha mencionado, ¿no? Este es un trastorno mental que se va a caracterizar por la tristeza profunda, también pérdida de interés, además de varios síntomas, tanto emocionales, cognitivos, físicos y también de comportamiento, ¿no? Bueno, este trastorno se caracteriza por presentar los siguientes criterios diagnósticos.
menciona, ¿no? En A, 5 o más de los siguientes síntomas durante 2 semanas y ocurren la mayor parte del día, casi todos los días. Y por lo menos uno de ellos debe ser tristeza o pérdida de interés. Y ahí tenemos, ¿no? Enumerados del 1 al 9, donde 1 es estado del ánimo triste, reportado por el mismo paciente o también por personas allegadas. 2, disminución importante del interés o placer por casi todas las actividades. También en 3 tenemos la pérdida o aumento importante de peso, que no se sabe, ¿no? de dónde, o por un cambio de dieta, o por un aumento o disminución del apetito también. En número 4 está el insomnio o la hipersomnia. En el número 5, la agitación o retraso psicomotor. También puede estar presente la fatiga o pérdida de energía. En el 7, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva inapropiada. En 8, disminución de la capacidad de pensar o de concentrarse o que el paciente tenga dificultad con tomar decisiones, ¿no? Y en 9, pensamientos de muerte recurrentes, también ideas o planeación de quitarse la vida, ¿no? Y bueno, el segundo criterio nos dice que estos síntomas causan malestar clínicamente significativo en la persona y afectan todas las áreas de funcionamiento. En C, el episodio depresivo mayor no se atribuye a alguna sustancia o consecuencia de alguna afectación médica. Es decir, que no va a ser, ¿no? por consumir algún fármaco o alguna droga. Se debe tener en cuenta también que una pérdida importante, como por ejemplo el duelo, enfermedades o algún otro problema, pueden incluir algunos de los síntomas del criterio A, ¿no? Por lo que se debe tener en cuenta estos factores a la hora del diagnóstico. También tenemos en D que, bueno, este cuarto criterio es que los episodios de depresión mayor no se explican mejor por otros trastornos mentales, y en E, el paciente no debe haber presentado algún episodio maníaco o hipomaníaco. Bien, ahora vamos a pasar a la distimia, que es una forma de depresión continua y de largo plazo, ¿no? Es decir, va a ser crónico. El trastorno depresivo persistente tiene estos criterios, ¿no? Los siguientes. En A, va a estar presente más días a la semana que los que está ausente, según información subjetiva o también de personas allegadas, y que ha tenido una duración mínima de 2 años. En B, durante este episodio distímico, el paciente presenta 2 o más de los siguientes síntomas, ¿no? Que están aquí. Que puede ser poco apetito o sobrealimentación, también insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, puede tener también baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, o también sentimientos de desesperanza. En C, durante el periodo de 2 años o de 1 para niños y adolescentes, el paciente nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y B durante más de 2 meses seguidos. Y en D, los criterios de depresión mayor pueden estar presentes durante 2 años. También otro criterio es que nunca ha presentado un episodio maníaco o hipomaníaco, ni se cumplen los criterios del trastorno ciclotímico. Y también que estos síntomas no se explican por la presencia de algún otro trastorno, ¿no? También que los síntomas no se atribuyen al consumo de alguna sustancia o también a otra condición médica, y los síntomas de la distimia causan malestar significativo en áreas diferentes de la vida, ¿no? Como social, laboral, académica. Y bueno, este trastorno tiene una prevalencia de 0.5 a 1.5% a nivel mundial. Tiene un inicio relativamente temprano, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia, y va a tener un curso crónico. El tratamiento consiste en terapia cognitivo-conductual o con fármacos también, como por ejemplo antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, también los tricíclicos. Pero los fármacos no están recomendados para niños ni tampoco para adolescentes. Luego, otro trastorno es el trastorno de la desregulación disyuntiva del estado de ánimo, ¿no? Esta es una afección en la que los niños o adolescentes experimentan arrebatos frecuentes
e intensos de irritabilidad, ira y mal temperamento. Este se caracteriza por episodios frecuentes de descontrol, ¿no?, en niños de hasta los 12 años. Se menciona que los niños pueden llegar a desarrollar trastorno depresivo unipolares o trastorno de ansiedad cuando ya van a ser adolescentes o también en la edad adulta. Entonces, ¿no?, tenemos como criterios diagnósticos a cóleras graves y recurrentes que son manifestadas verbalmente o por comportamientos como rabietas o agresión física a personas o propiedades cuya intensidad y duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Es decir, que las acciones del niño pueden derivar en problemas tanto en el ámbito familiar como escolar. También los episodios de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Es decir, que a los 9 años pueden hacer, por ejemplo, rabietas de un niño mayor, ¿no?, como de 13 años. También los episodios pueden ocurrir 3 o más veces por semana, y entre los episodios de cólera, el niño o adolescente está irritable la mayor parte del día, casi todos los días, y esto es evidente para otras personas, ¿no?, ya sean sus padres, sus profesores, sus familiares o sus mismos compañeros de colegio. También los criterios que ya he mencionado deben haber estado mínimo un año. Además, en ese tiempo, el individuo no ha presentado un periodo de 3 meses sin todos los síntomas de los criterios de A hasta D. Y también los criterios A a D están presentes en 2 de 3 contextos, es decir, en casa, colegio o con los compañeros. Y en uno de estos contextos, los síntomas van a ser graves. Bien. El diagnóstico de ese trastorno no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18, también nos mencionan, y los síntomas anteriormente descritos deben empezar a presentarse antes de los 10 años. No hay un día donde se cumplen los criterios para episodio maníaco o hipomaníaco, igual que los anteriores casos, y también los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, estrés postraumático o la distimia. Y también los síntomas de ese trastorno no se atribuyen al consumo de sustancias o alguna otra enfermedad, ¿no? Hay que mencionar aquí que la prevalencia de este trastorno es frecuente en niños que acuden a consultas y es de aproximadamente de 2 a 5% a nivel mundial. Es más frecuente en niños que en niñas y no se tiene un tratamiento específico para ese trastorno, pero se menciona que las terapias cognitivas podrían ser algunas opciones. Y bueno, para finalizar, tenemos al trastorno disfórico premenstrual, que es una afección en la cual la mujer tiene síntomas de depresión graves, también tiene irritabilidad y tensión previo a la menstruación. Este trastorno se caracteriza porque en la mayoría de los ciclos menstruales se presentan al menos 5 de los siguientes síntomas de los criterios B y C en la última semana antes del periodo menstrual, ¿no? Entonces, en B tenemos 3, que son la labilidad afectiva intensa o cambios de humor repentinos, irritabilidad intensa o enfado, que lleva esto, ¿no?, al aumento de conflictos interpersonales, y también estado del ánimo intensamente deprimido, sentimientos de desesperanza o autodesprecio. También se pueden presentar uno o más síntomas de este criterio hasta completar los 5 síntomas combinados con los del criterio anterior en C, ¿sí? Y bueno, pueden ser disminución del interés por las actividades habituales, dificultad subjetiva de concentración, letargo o intensa falta de energía, cambio importante del apetito, hipersomnia o insomnio, sensación de estar agobiada y síntomas físicos también como el dolor, inflamación mamaria o muscular. También nos mencionan que todos estos síntomas del criterio A al C deben haberse presentado en la mayoría de ciclos menstruales. Se afectan áreas funcionales de la persona, como en la familia, a nivel laboral, académico, etc. No, se menciona también que no es una exacerbación de otro trastorno depresivo, y el criterio A
debe ser confirmado durante evaluaciones diarias durante 2 ciclos menstruales. Y también los síntomas no se atribuyen a sustancias o enfermedad, ¿no? Como en los otros trastornos. La prevalencia es de 1,8% a nivel mundial y este trastorno puede aparecer en cualquier momento después de la primera menstruación, ¿no? Después de la menarquía. Y los síntomas pueden ser más intensos también cuando la mujer se acerca a la menopausia. No se conoce una causa exacta de ese trastorno, pero se asocia a factores genéticos. Es decir, que puede ser heredable entre el 30 a 80% de casos. Y también están relacionados a factores ambientales, como por ejemplo el estrés, traumas o cambios estacionales. Y también hay una asociación con los cambios hormonales, ¿no? El tratamiento va a ser mediante antidepresivos, captadores de serotonina, tricíclicos. También se puede administrar ciertos anticonceptivos, suplementos de magnesio, calcio, vitamina B6 y triptófano. Y también se recomienda cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a reducir los síntomas, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias. ¿Ya a quién le toca? ¿A quién le toca? Doctor, no le escucho. ¿A quién le toca? ¿Ya terminaron? Sí, los tres. Los tres, ¿no? Ya. Sí, Entonces vamos a hacer la teoría. Según la DSM-5 han hecho ustedes la clase, el seminario, ¿no? Ahora vamos a hacer según el ámbito académico. ¿Se ve la lámina? sí se ve, doctor. Ya, entonces la depresión. También nos toca hacer en teoría la depresión. La depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Así todos nosotros hemos sentido alguna vez una inmensa tristeza en nuestras vidas. Esto es normal, pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa por más de 2 semanas, se debe buscar ayuda. Sentir tristeza es normal, estar deprimido clínicamente no lo es. La depresión clínica no es simplemente un malestar, es también una tristeza o melancolía permanente. Nos lleva a sentir inútiles, sin esperanza. A veces es posible que nos queramos dar por vencidos. La depresión clínica causa pérdida de placer en la vida diaria, tensión en el trabajo y en las relaciones, agrava condiciones médicas e incluso puede llevarle al suicidio. En cuanto a la etiología o a la causa, tenemos que la causa de la depresión es una causa multifactorial. Se debe a causas genéticas y a causas epigenéticas. La causa genética, la vulnerabilidad biológica, es decir, si la persona está teniendo predisposición biológica, esto se desarrolla en el proceso del desarrollo embrionario y en el feto se transforma la predisposición genética en la vulnerabilidad biológica que posteriormente se puede dar en determinada edad de la vida. Entonces, también el factor hereditario. En la causa epigenética son causas que no son genéticas, sino
por ejemplo, debido a trauma temprano, a abuso físico o trastornos aspectos de uso de sustancias o conflictos inconscientes no resueltos desde la niñez, violaciones, etc. En cuanto al sexo, las mujeres sufren 2 veces más de depresión que los hombres. Aunque las razones no son claras, existen diferencias genéticas y hormonales que pueden contribuir a la depresión. Los antecedentes familiares son importantes. Cuando algún miembro de su familia padece de depresión severa, hay el doble de posibilidad para adquirirla, aunque puede ocurrir en personas que no tienen parientes con depresión. Uso también de ciertas medicinas pueden llevar a la depresión. Algunos medicamentos con o sin receta médica pueden causar la depresión clínica. Cambios de dificultades en la vida, tales como divorcio, jubilación, muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, cambio de país y estilo de vida crecientes, presiones en el trabajo, incremento en la pobreza, sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas. Aquellas personas que a menudo sienten que perdieron el control y pasan mucho tiempo lamentándose, por ello tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. Presencia de otras enfermedades tales como el Alzheimer, cáncer, diabetes, afecciones al corazón, desórdenes hormonales, mal de Parkinson o trombosis, así como también otros trastornos mentales, como la ansiedad y trastornos de la alimentación, abuso de alcohol o drogas. Cuando se tiene problemas de consumo de alcohol y otras drogas, se tiene mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos de psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratada por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, tal como lo están haciendo ustedes, porque están llevando psiquiatría y están llevando depresión, entonces tienen una idea de cómo es la depresión y cómo tratar la depresión. Según estudios del Instituto de Salud Mental del 2014, 8.306.134 personas con al menos un trastorno mental alguna vez en su vida se han sufrido. Si extrapolamos esto a los 33 millones de peruanos, vemos que el porcentaje del 20% es mayor. 4.858.146 personas de 12 años o mayor con al menos un trastorno mental durante el último año. 1.783.135 personas de 12 años o mayor con trastorno de depresión en el último año, o sea, el trastorno depresivo es muy frecuente. 343.623 personas de 12 años o mayor con trastorno psicótico. Como ven, la psicosis es en menor cantidad. 1.055.803 personas 12 años o mayor con algún consumo perjudicial del alcohol. 838.492 personas 12 años o mayor con dependencia de alcohol. En este mismo estudio vemos que el 20% de la población, es decir, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6.600.000 personas sufren algún trastorno mental, según la CI10, algún trastorno psiquiátrico en el último año de estudio que se ha realizado. Y de este 20.7% de trastorno mental en general de la población que se ha estudiado en este estudio, un 7.6% sufren depresión.
un episodio depresivo en el último año del estudio a nivel nacional. Por eso que la prevalencia de depresión en el Perú, la depresión más allá de los discursos políticos, es un problema mundial. En el Perú un 7.6%, como habíamos dicho, de la población en todo el país padece de este trastorno que no tiene vínculo alguno a la fortaleza de carácter, es decir, no se debe al carácter. En total, aproximadamente unos 2 millones de peruanos tienen depresión. Claro, si sacamos la cuenta de 7%, 7 por 3, 27 por 3, 21, o sea, más de 2.100.000 personas actualmente sufren de depresión, ¿no? Si agarramos 30 millones de peruanos. Todos vulnerables. La depresión no discrimina edad, sexo, condición económica, credo religioso, núcleo familiar. Está en toda la población y puede afectar a cualquiera. La gravedad de esta enfermedad radica principalmente en lo poco predecible que es, incluso cuando ya ha sido detectada. Un caso de depresión mayor puede complicarse y terminar en un suicidio en cuestión de horas. Por eso que es importante tomar las previsiones necesarias, ya que puede llevar a la conducta suicida. La evolución depende de cada caso y de muchos factores que pueden estar alimentando el problema. Cabe indicar que del total de personas que se suicidan en el Perú, el 70% sufría de depresión, según el Ministerio de Salud. Clasificación en general, la depresión mayor, con síntomas, como vamos a ver, síntomas fundamentales y otros síntomas. La distimia es una depresión moderada pero crónica de más de 2 años, según la 610. La depresión reactiva es la depresión que se produce reactiva a trastornos psicosociales presentes. Trastorno depresivo orgánico, que se debe a trastorno ligado a enfermedades como por ejemplo la diabetes, el accidente cerebrovascular, artritis reumatoidea, etc. Entonces, para poder eh, determinar la depresión, si es leve, moderada o severa, tenemos que tener primero los síntomas fundamentales. Los síntomas fundamentales tenemos la tristeza patológica o el ánimo depresivo, la pérdida de interés en actividades placenteras o anedonia, la pérdida de energía vital. Entre los otros síntomas tenemos alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el peso, irritabilidad, ansiedad, síntomas somáticos, dolor crónico, hipobulia o abulia, ideas de suicidio. Según esto, podemos clasificar la depresión en depresión leve, moderada o grave. En la depresión leve tenemos los síntomas fundamentales, como hemos dicho, el humor depresivo, pérdida de interés, la anedonia o la tristeza patológica, la falta de energía. Los otros síntomas, hemos dicho ya, disminución de la concentración, reducción en la autoestima, sentimiento de culpa, pesimismo respecto al futuro, ideas suicidas, alteraciones del sueño, disminución del apetito. En la depresión leve, por lo menos 2 síntomas fundamentales y 2 del grupo de los otros síntomas. El paciente sufre por sus síntomas, pero puede mantener un rendimiento aceptable, es decir, puede estudiar, puede trabajar. La depresión moderada, por lo menos 2 síntomas fundamentales y 3 o más del otro grupo de otros síntomas. Hay interferencia ya en el rendimiento del paciente, ya tiene dificultades para poder trabajar, para poder estudiar. La depresión grave, cuando son los 3 síntomas fundamentales y por lo menos los 4 de los grupos de los otros síntomas. Los síntomas son de una intensidad severa y el rendimiento funcional está profundamente afectado, posiblemente requiera atención de internamiento o de cuidado en un centro o en la familia, pero ya la persona no puede trabajar ni estudiar la depresión grave. Epidemiología de la depresión. Depresión en adolescentes está en su vida. La depresión mayor se inicia en adolescentes asociados con riesgo suicida. Los estudios prospectivos indican alto riesgo para suicidio, 7.7%. El riesgo es más alto en depresión mayor. Hay peor funcionamiento social.
En cuanto a la prevalencia en niños, de 0.4 a 2.5%, la relación por sexo desde 1 a 1, es decir, por un varón por una mujer, pero en adolescentes aumenta la prevalencia de 0.4 a 8.3% y también aumenta la prevalencia en mujeres 2 veces mayor que en los varones. En la población geriátrica, ancianos cuidados en el hogar o en la comunidad, la depresión mayor del 3%, síntomas clínicamente significativos de 8% a 15%. Hospitalizados, residentes en asilo con cuidados de enfermería, la depresión mayor sube del 11 al 12%. Los síntomas clínicos significativos también aumentan 30%, es decir, vemos que las personas mayores cuidadas en su hogar tienen menor prevalencia de síntomas clínicos y de depresión que las personas que están en asilo o en residencias. Tasas más altas de mortalidad en aquellos con mayor de 6 síntomas depresivos, tasas más altas de suicidio comparadas con adultos jóvenes. Hay deterioro cognitivo que está incrementado, enfermedades médicas comórbidas que también están asociadas en esta edad adulta, adulto mayor. Según el género, los prepúberes varones tienen tasas más altas que las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia hay un cambio dramático. Las mujeres a los 15 años tienen una tasa 2 veces más que los varones. Estas diferencias persisten hasta los 55 o 60 años, en razón a factores que vienen estudiando y que no están suficientemente claros. Cuando se evalúa el estilo de vida, se encuentra que las mujeres son más sensibles a los eventos de vida negativos, exhiben un estilo afiliativo más fuerte. Son estudios que pueden indicar que por eso las mujeres tienen el doble de prevalencia que en los varones en cuanto a la depresión. La depresión crónica es subdiagnosticada en el 50%, por lo tanto es subtratada en la prevalencia de 3 a 5%. 30 a 35% de todas las depresiones, corresponden de 30 a 35% de todas las depresiones. Altas tasas de deterioro psicosocial y físico, altas tasas de comorbilidad, especialmente trastornos de ansiedad, alcoholismo, trastornos de personalidad. Adultos hospitalizados una vez por depresión mayor tienen 15% de probabilidad de cometer suicidio. Esto es importante tener en consideración, ya que la conducta suicida va a determinar la peligrosidad de la consecuencia de la depresión y puede llevarnos a cometer suicidio. En cuanto a la historia natural de la enfermedad en un año, vemos que el 40% puede recuperarse en forma natural, pero un 20% siempre va a quedar en distimia o recuperación parcial y un 40% permanecen siempre deprimidos, o sea, un 60% siempre van a estar deprimidos en un año y por tanto van a necesitar tratamiento. Hay que tener en cuenta que el tratamiento dura un año y no es un tratamiento rápido y que requiere que sea tratado adecuadamente con los medicamentos que vamos a ver posteriormente. Suicidios por depresión mayor. El 15% de pacientes con depresión mayor se suicida. Por cada suicidio consumado existen 7 a 10 intentos suicidas. Las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia en relación de 7 a 1 en relación a los varones. Los hombres lo logran con mayor frecuencia, en relación de 3 a 1 respecto a las mujeres. Los suicidios por depresión representan el 60-75% de todos los suicidios. En el concepto tradicional se concebía que había una depresión endógena de causa biológica por la causa genética y la neurótica por causas psicológicas y la reactiva por problemas psicosociales. Pero este concepto ha cambiado. Ahora ya la concepción actual es que se interrelacionan, no solamente hay la endógena, sino la neurótica y la reactiva pueden estar causando, como hemos dicho, por causas genéticas o epigenéticas, problemas de depresión. En la depresión entra, pues, juega papel importante, como hemos dicho, la herencia, la constitución o
la vulnerabilidad biológica, las enfermedades, la medicación, el abuso de sustancias, carencias infantiles, conflictos, estresores psicosociales, abuso sexual, que va a poder llevar a un desequilibrio neuroquímico y a un daño cerebral. La predisposición genética, tasa de concordancia del 40-60% en gemelos, monocigotos criados separadamente, similar a los que se crían juntos. Característica poligenética, varios loci identificados pero aún no genes específicos. Mayores evidencias para el locus 18q2223. Desequilibrio neuroquímico se debe a alteraciones de los neurotransmisores y a alteraciones neuroendocrinas. Hay la hipótesis de la causa de los neurotransmisores, también la déficit de los receptores, de los procesos postsinápticos, de los procesos intranucleares. Las primeras hipótesis sobre la depresión señalan un déficit con la producción de neurotransmisores como la catecolamina, entre ellas tenemos la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Tenemos que la noradrenalina está implicada en los síntomas como la apatía, la falta de interés, la serotonina en la tensión y la irritabilidad. Entre serotonina y noradrenalina tenemos también aspectos de ansiedad dentro de la depresión. En cuanto a la anedonia, está relacionada con la dopamina. La dopamina junto con la serotonina también está relacionada con disminución del apetito y la libido. Y la dopamina con la noradrenalina está relacionada con la falta de energía. Y todos los tres están relacionados con los síntomas fundamentales como el estado de ánimo deprimido, patológico, pensamientos o conductas suicidas y pérdida de energía. Hay cambios estructurales cerebrales en la depresión, reducción en el volumen del hipocampo en cuadros agudos y crónicos, reducción de sustancias grises hipocampal en depresión crónica, relación del tamaño del hipocampo con duración total de la depresión, reducción en densidad y volumen de la corteza prefrontal y en número, densidad y tamaño de la glía de las neuronas. Vemos pues en estudios con NeuroSpect que hay un aumento del metabolismo en la amígdala y en la corteza prefrontal órbito medial que nos va dando los indicadores del metabolismo de neurotransmisores, en este caso el metabolismo celular por NeuroSpect. El tratamiento es farmacológico y psicoterapia. La psicoterapia de apoyo en depresiones reactivas, cognitivo-conductual en distimia y depresión mayor. Si usted o alguien que conoce sufre de depresión, hable lo más pronto posible con su profesional de la salud. Los antidepresivos, la psicoterapia o una combinación de ambos puede ayudarla. Las metas del tratamiento principalmente es reducir o eliminar los signos y síntomas, restablecer el funcionamiento normal, como hemos visto en la depresión leve está conservado, pero en la depresión moderada y grave está alterado, entonces hay que restablecer el funcionamiento normal para que pueda estudiar o trabajar. Minimizar el riesgo de recaídas y recurrencias. Es importante minimizar el riesgo con el tratamiento oportuno, con el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para que las recaídas no produzcan recurrencia, ya que se puede producir depresión recurrente que va a necesitar tratamiento ya no de 1 año, sino de 3 a 4 años. El tratamiento farmacológico va a ser con antidepresivos, los medicamentos que se cree que actúan cambiando las sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores, principalmente serotonina, norepinefrina y dopamina, que están involucrados en la regulación del estado de ánimo. Los antidepresivos más comúnmente recetados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los antidepresivos más recetados incluyen la fluoxetina, el citalopram, la sertralina, la paroxetina y la citalopram. Pero eso no quiere decir que son los únicos, sino vamos a finalizar la clase con un cuadrito que he hecho para que puedan ver que tenemos pues los antidepresivos tricíclicos, que son la clomipramina, la imipramina, la amitriptilina.
Las ventajas, la eficacia establecida, farmacocinética conocida. Las desventajas poco toleradas y hay cardiotoxicidad letales en sobredosis. Porque como son dosis pequeñas de presentación de 10 a 25 miligramos, requiere el monitoreo de las funciones de su mecanismo de acción. Puede producir toxicidad, dosis letales en sobredosis. Y los inhibidores selectivos de reclutación de serotonina, como están, hemos dicho, la venlafaxina, la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, tenemos que la eficacia está establecida, son bien tolerables, fácil de administración, ya que la presentación es en dosis casi única, 50 miligramos o 100 miligramos en la sertralina, 20 miligramos en la fluoxetina. Estos actúan al inicio y con la misma dosis también mejoran la depresión. Las desventajas, posibles interacciones, efectos adversos serotoninérgicos, mayor disfunción sexual. Los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, tenemos la reboxetina, menos interacciones, posible mejora cognitiva que tiene la ventaja de esta medicación. Las desventajas puede producir inquietud e insomnio. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, el bupropión. Tiene ventajas, menos efectos cardiovasculares y no disfunción sexual. Por eso se está pensando que puede ser muy importante esto de la disfunción sexual, aparte de que la depresión produce también, los medicamentos también la producen y hay que tener en consideración para poder ayudar y hacer comprender a la pareja sobre todo. Desventajas de inquietud e insomnio. Disculpen, el riesgo de convulsiones, el bupropión. Y por último tenemos los antagonistas A2, la mirtazapina, menos interacciones, efectivo en insomnio y anorexia, desventajas, sedación y ganancia de peso. Muy bien, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy día. Entonces felicitar a los expositores y vamos a pasar lista. Melissa Rodríguez, Pinao. Melissa Rodríguez Pinao. Guido Romero Cerrón. Romero Guadalupe Celia. Noé Gede. Presente, doctor. Presente. Buenas tardes. Doctor, me llamó Romero Cerrón, disculpe. Ya, Romero Cerrón, Guido, Luis. Rosas Vizcardo, creo que de otro grupo, ¿no? ¿No, Melissa? Rosas Vizcardo, creo que ya llevó el curso ya. Sí, ya llevó, doctor. Ya, Santana Romero, Adriani. Presente, doctor, buenas tardes. Leslie Torres Ángel. Leslie Torres Ángel. Salvador. Tello Colmenares, Jean-Pierre. Presente, doctor, buenas tardes. Imaná Gutiérrez, Giancarlo. Presente, doctor, buenas tardes. Doctor Milagros, Díaz Milagros del Pilar. Presente. Presente, doctor, buenas tardes. Carlos Corrales, Fanny. Presente, doctor, buenas tardes. Trujillo Medina, Wendy. Presente, doctor. Buenas tardes. Tume Guayguan, Saunín. Bueno, entonces terminamos. El próximo seminario, el próximo viernes, le toca a Rosas Vizcardo. Bueno, ella no va a llevar ella la clase, el seminario, porque ya llevó el curso. Le toca a Santana Romero Adriani, ¿está presente? Sí, doctor. Leslie Torres Ángel, ¿está presente? No, doctor. Doctor, Ya. ¿va a ser del 10º manual también? ¿Y qué No, puntos se van a tomar? no, de tabaquismo y alcoholismo en general.
de Kaplan y Sadok, de Vallejo Ruilova, de Rotondo del internet, ¿ya? En los Va a ser puntos, igual, definición, clínica, epidemiología, tratamiento, prevención. ya, doctor. Luego Gracias. el 3 de febrero le toca a Tello Colmenares, Jean-Pierre, a Timaná Gutiérrez y Tocto Díaz Milagros, ludopatía, la primera hora que vamos a hacer la práctica, y luego la segunda hora de 5 a 6 el seminario a Torres Corrales Fanny, Trujillo Medina Wendy, Tume Guaywa Sauni. Ya saben eso, ¿no? Les he dicho a la delegada que les diga. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, sí, nos ha informado. Ya, terminamos la clase y nos vemos el próximo viernes con tabaquismo, alcoholismo y tabaquismo. Doctor, buenas tardes. Soy Rodríguez, soy Melissa. Ya me dicen, entonces quedamos así. Doctor, Ya me ha dicho que me había llamado, se me desconectó el teléfono. Ya, no te preocupes. Ya les he hecho recordar sus temas que tienen que exponer, ¿ya? Está bien, doctor, nos vemos el próximo viernes. Ya, el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Ya, hasta luego.